Quiero compartir parte de un trabajo de investigación dedicado al metraje encontrado. Trabajo, entre comillas, que intenta explorar las estéticas de este subgénero del terror, de esta estrategia narrativa de sabotaje, del cine clásico de Hollywood, qué sé yo. Eh, pero con un énfasis particular, digamos, en este capítulo, del trabajo general que está interesado ya en la manera como los cuerpos aparecen retratados al interior del cine de metraje encontrado y en particular, en este caso, en películas que han explorado la lógica archivística del género en clave del universo digital o del ecosistema digital. La pantalla, la red, las interconexiones, etcétera, etcétera, que serían como parte del proceso. Entonces la pregunta uno podría decir aquí es cómo un poco el cuerpo aparece dentro de ese tipo de cine que de alguna manera lo virtualiza, pero que principalmente, pues, por la naturaleza del género, lo expone a su propia crisis, lo expone a su propia eliminación. Eh, Narrativas del terror donde el cuerpo de los personajes normalmente termina siendo destruido, aniquilado. Y obviamente los recursos acá serán la cámara, la red, la mirada técnica. Entonces hay una suerte de cruce entre registro, ruina, imagen y materia que queremos explorar un poco en esta perspectiva. Un poco este tránsito sigue algunas ideas de virtualización del cuerpo, no desmaterialización. Me interesa la obra de Pierre Levy en ese sentido. Y algunas de las condiciones que suponen cambiar la materialidad o hacer operar el cuerpo de otra forma, en particular dentro de la red, explorada con la visión, pues por supuesto, digamos, trágica del género. Me gustaría decir un poco que la hipótesis de base que recorre parte de este ejercicio investigativo está centrada en la idea un poco al miedo, qué sé yo, connatural o colectivo a la pérdida del cuerpo. La idea del cuerpo finito que se destruye y que en el fondo las tecnologías históricamente han intentado preservar. La digitalidad del ecosistema digital, los cuerpos virtualizados son una forma, eh, quizás no la mejor, quizás no la que todo el mundo desea, pero es una forma de preservación del cuerpo. Y lo que hace el metraje encontrado es mostrar cómo esos cuerpos virtualizados, que seguramente de muchos modos desean sus extensiones, sus otros modos de operar, también terminan aniquilados. Entonces el miedo finalmente se vuelve un miedo real, no un miedo tentativo por un posible desenlace fatal, sino que vemos evidentemente ese desenlace fatal. La vulnerabilidad es evidente en ese tipo de narrativas y pues este cine obviamente intenta hacer que esa estructura de desgaste de los cuerpos, incluso virtualizados, se haga presente. Entonces aquí obviamente el cuerpo no se desmaterializa, que es lo que estamos diciendo, sino que se transforma, opera en otros flujos y el horror cinematográfico pues muestra finalmente la dimensión monstruosa sobre un cuerpo que incluso ni siquiera en clave virtualidad puede ser controlado. En términos un poco, digamos, del enfoque, estamos tratando de hacer una lectura hermenéutica filosófica del cine de metraje encontrado, cada película obviamente como relato, pero también como una forma de pensamiento visual que nos coloca en las pistas, en este caso, del cuerpo, sus modos de operar en el universo digital, pues que el metraje encontrado retrata muy bien y amplifica un poco películas que trabajan con un solo plano, que es la pantalla del ordenador, o que se valen finalmente de cierto ejercicio de remediación mediática, utilizando distintos dispositivos, toda la lógica del archivo que está detrás del género, esa relación pues ambigua entre lo que sobrevive y las tecnologías que anticipan. Y obviamente pues esto en el fondo es una suerte de reflexión sobre la propia imagen, el archivo, el cuerpo. Nuestro intento es combinar conceptualmente la lectura estética de algunas secuencias de películas con, pues obviamente, algunos elementos conceptuales trabajados sobre los cuerpos que, de un modo o de otro, entran dentro del universo digital. Los cuerpos, finalmente, que hoy en día no se pueden leer de otra manera cuando el ecosistema digital es finalmente definitivo para el presente que normalmente, digamos, se convirtió en el ecosistema que todos habitamos. Incluso, pues, de ejemplo, en este caso, una charla grabada para colocar finalmente en la red. Si bien hay muchas formas de pensar el cuerpo, y efectivamente gran parte de la discusión de los últimos años ha hecho del cuerpo un centro de gravedad, como diría Nietzsche, en este caso nos hemos decantado en parte precisamente por lo que el concepto arrastra, sin que se reduzca a las tecnologías digitales, que propone Pierre Levy, que es el concepto de virtualización del cuerpo. Siguiendo a Levy, y que por supuesto de Levy viene de la lectura de Deleuze, el problema de la virtualización o la naturaleza de la virtualización es una problematización de una manera de organización o actualización de un fenómeno. Entonces, ante un cuerpo físico-mecánico
que es el cuerpo que conocíamos, quizás en ciertas dinámicas de ecosistemas, nos proponemos un cuerpo que se virtualiza a través de técnicas digitales. Se virtualiza porque se deslocaliza, porque su imagen se divide, se fragmenta, circula en distintos lugares, cambia las lógicas espaciotemporales. Entonces allí pues es clave lo que hemos mencionado un poco rápido. El problema no es la materia, sino que cambiamos, es la materia en términos de que desaparezca, sino cambiamos su centro de gravedad. O sea, hay otro centro de gravedad, la ontología. Finalmente los cuerpos necesariamente están en la red, están en la pantalla. Entonces lo virtual aquí funciona como una suerte de modificación de las potencias de un cuerpo, y esas potencias pues pueden operar en muchos lugares hasta su propia destrucción, que es lo que está detrás un poco de algunas perspectivas quizás más duras. Le Breton, por ejemplo, advierte que pues las técnicas nacen de un deseo de proteger la carne del tiempo y de la muerte, y aquí la forma digamos, de protección está pasando, transitando por la idea de que esa carne pasa a un tipo de materialidad que es la materialidad del pixel. Este cinemetraje encontrado, pues digamos, se capta un doble movimiento. Intenta conservar el cuerpo, o sea, porque finalmente está la lógica del archivo tratando de encontrar la historia de cuerpos perdidos, pero al hacerlo revela la ruina de esos cuerpos. Es decir, cuando vemos el metraje encontrado en la tentativa de que es desde el punto de vista de la estrategia de enunciación un hecho real del cual tenemos una suerte de archivo perdido recuperado, lo que encontramos es ese cuerpo y vemos cómo ese cuerpo en pantalla termina anulado o destruido. También seguimos un poco la pista de Don Igde, que propone que pues, las prótesis tecnológicas permiten ampliar las experiencias finalmente sobre lo real. Y aquí el metraje encontrado no es solamente un género cinematográfico, sino finalmente una propia tecnología de la mirada, donde archivo y potencialidad de futuros realizables entran en una suerte de cruce. Y allí pues es importante mirar, ya que tenemos de selección películas de metraje encontrado dentro del ecosistema digital directamente en la red, cómo pasa todo este proceso del cuerpo por la interfaz, cómo pasa todo este proceso del cuerpo por los sistemas de redes sociales, por las lógicas finalmente de los lenguajes gráficos, etcétera, etcétera. Entonces allí quisiéramos registrar unos cuerpos que de alguna manera muestran la fragilidad digital y que traducen nuevas experiencias sensibles, un lugar donde pues la técnica piensa el cuerpo y de alguna manera lo hace temblar, lo acerca al horror. Como ejercicio, digamos, de contrapunto o de ejercicio de articulación de este cuerpo virtualizado, también nos interesa mucho aquí la idea de los cuerpos poshumanos. Bueno, idea que podemos rastrear en distintos autores, autoras. Aquí pues tenemos de la mano la discusión de Donna Haraway sobre los cuerpos finalmente cyborgs, donde ya obviamente se sugiere la conexión con la máquina. Eh, digamos principalmente para mostrar, eso es un asunto de postura crítica, ni romanceada, ni tampoco digamos una apología al futuro, que incluso el cuerpo modificado, el cuerpo poshumano, el cuerpo que sale pues de la visión antropocéntrica, metafísica, también pasa y transita por miedos. Y creo que el metraje encontrado logra capturar ese tipo de procesos. Entonces, bueno, aquí hay cuerpos híbridos, diríamos con Haraway, ensamblajes impuros. Aquí el cuerpo es materia en términos de carne, pero también es materia en términos de pixel. El cuerpo es finalmente volumetría, finalmente de la propia materia orgánica, pero también es finalmente los escorzos de la imagen digital. Y entonces ese terror, de algún modo, explora esa monstruosidad, esa suerte de impureza, ese cierto de cruce que genera el propio género. Y sumado todo esto al tema del mal de archivo en clave de Derrida, donde pues todo el tiempo ese asunto de registrar nos coloca en una visita permanente de una suerte de pasado espectral perdido. Tampoco es gratuito que este género tenga una relación finalmente fantasmal muy presente. Con Braidotti, por ejemplo, tenemos allí una pista de estos cuerpos que operan a partir de múltiples dimensiones afectivas. Aquí el sistema digital va a afectar los cuerpos, es que el cuerpo está en una pantalla, los cuerpos están interactuando a través de dispositivos finalmente que están modulados visualmente y diríamos que incluso a pesar de que esto genere otras formas de congregación, el miedo, que es casi atávico, aparece y se presenta con una fuerza tan increíble que le da forma a un género de este tipo. Y ya miraremos allí algunas de las pistas de las películas que queremos presentar como caso de análisis. Y en ese sentido también pues un poco la idea que seguimos de Iván Mejía, de un cuerpo pues, poshumano que no sustituye al humano, sino que finalmente lo pone con una suerte de relación. Y aquí vemos que no lo sustituye porque los miedos humanos, por ejemplo de los cuerpos humanizados en sentido moderno, se mantienen aquí presentes. De hecho, incluso esa poshumanidad
termina por colocarnos en una pista de entender cómo esos cuerpos se prolongan y tratan de sobrevivir, quizás incluso saliendo de su propia dimensión antropocéntrica en otras claves de ensamblaje, pero que por supuesto el metraje encontrado recaba o recupera cuando coloca toda la dimensión del miedo o del horror en su narrativa. Nuestro trabajo orbita sobre tres películas. Quisiera allí colocar algunas notas rápidas en cada una de ellas. La primera es Unfrienden, dirigida por Levan Gabrielset en el 2014. Es una historia sencilla, muy perturbadora, obviamente en clave metraje encontrado, de un grupo de jóvenes que en una videollamada, un año después del suicidio de una compañera que fue humillada en redes, que se le expuso un video de la intimidad, un poco el tema del cuerpo expuesto finalmente en el ecosistema digital, los empieza, digamos, a acechar en medio de una conversación en la red, conectados, como si hubiera una suerte de regreso del cuerpo, un poco en la clave de metraje encontrado, que el cuerpo regresa en el archivo, aquí regresa finalmente en el ecosistema digital, y ese cuerpo espectral termina pues por infiltrarse dentro del sistema, crear pues una suerte de anomalía, o sea, desestabilizar el propio ecosistema, la idea de la seguridad que produce una norma social y crear pues un terror increíble para estos cuerpos. Entonces, el ejercicio pues es increíble porque es un único plano, una pantalla de computadora, no hay cámara externa ni montaje clásico, pero pues nos muestran una experiencia mediática donde pues diríamos que la máquina se convierte en una suerte de archivo vivo capaz incluso de destruir los cuerpos. Entonces estos cuerpos digitales, en lugar de ser protegidos, pues finalmente terminan por ser amenazados. Y aquí diríamos pues un poco en la clave de Lesiana, hay cuerpos sin órganos, trabajan por partes, lo espectral se vuelve casi táctil y al final vamos a un poco presenciar cómo estos cuerpos terminan por ser destruidos y aniquilados en la propia dinámica de intentar buscar seguridad en el circuito o en la conexión. Nuestra segunda película es Host del año 2020 de Rob Savage. Esta es muy interesante porque sale en plena pandemia, tiene el contexto de pandemia dentro de su propio relato, es decir, diegéticamente habla del momento de la pandemia. De hecho, su duración es fantástica porque es una duración de 55 minutos, que es lo que normalmente permitía Zoom como plataforma en términos de reuniones. Entonces, la misma estructura técnica del dispositivo regula la estructura narrativa de la experiencia cinematográfica. Y aquí pues tenemos, claro, todos los cuerpos que necesariamente tuvieron que pasar por la virtualización para la forma de encontrarse espacialmente. Y aquí pues, hay un asunto clásico de invocación, donde finalmente la invocación tiene una cosa más interesante y es que permite que ya los invoquen en un espacio concreto, lo cual podría estar asociado a la idea de una casa poseída, de un lugar poseído o de un cuerpo poseído, sino que aquí la invocación se vale de que la propia experiencia virtual del espacio le permite a la dimensión espectral moverse finalmente por cualquiera de los lugares que están interconectados en diferentes partes del país, obviamente Estados Unidos, creando la capacidad de destruir. Y aquí es fantástico porque lo que hace la película es jugar como con el propio mecanismo de enunciación de Zoom para crear parte como de todo el proceso. El engaño de la interfaz, hay un fondo grabado, una suerte de loop perfecto que simula la presencia de una de las participantes, mientras fuera de cuadro o escondidas del cuadro está siendo atacada por la presencia espectral y destruida. Entonces la pantalla miente con una suerte de elegancia técnica, pero la imagen preserva una vida que ya no está. Y ahí está toda la lógica del archivo, de ese presente, presencia diferido, del cuerpo que está y que desaparece. Una segunda clave sería el glitch, como respiración del espectro. Es que un filtro de rostro se diera a una cámara, pero a una cara inexistente, y esa máscara digital revela una presencia sin carne. Es un asunto fabuloso de cómo intentamos darle cuerpo a la imagen, de ese fantasma que quiere ganar corporalidad, de la destrucción de cuerpos para ganar el cuerpo propio. Y un poco allí está todavía ese cuerpo en miedo a su desaparición, a ser destruido en el proceso. Para terminar, nuestro tercer caso es Deadstream, año 2022, dirigido por Joseph y Vanessa Winter, donde el metraje encontrado tiene ya una, digamos, naturaleza mixta. Estamos frente a la idea de una grabación, es decir, un personaje que es una suerte de influencer, vetado en las redes sociales y con un intento de, podríamos llamar una suerte de golpe de espectáculo, volver otra vez al ruedo, va y decide hacer la grabación de una casa embrujada. Lo interesante es que juega con esa idea de una grabación que tentativamente el metraje encontrado debe suponer un archivo perdido para recuperarse, pero aquí está haciendo un streaming, está conectado a la red. Entonces empezamos a ver este juego de el archivo
que de alguna manera se está haciendo en un presente continuo y juega como con toda esta dinámica de la interacción con sus seguidores, donde incluso es muy fantasmal el proceso, no solamente por el que la casa esté embrujada, porque pueda reconocer fantasmas, sino porque la presencia de los que le dan like, de los haters, de los que dan opiniones, crea una suerte de anverso espectral, o sea, son finalmente voces, imágenes sin cuerpo que se cuelan también dentro del recuadro cinematográfico de esta GoPro con la que finalmente está de alguna manera construyendo la propia narrativa. Estos cuerpos finalmente espectrales, de algún modo escondidos detrás de la red, en ese intento pues finalmente muy cinematográfico de preservarse en la oscuridad. Entonces este cuerpo de streamer se convierte en un campo de prueba que no tiene retorno. Este cuerpo va a ser destruido, la cámara no lo acompaña, se lo come vivo, se traduce esto en un espectáculo de muerte que al final pues obviamente termina siendo un evento de transmisión. La paradoja pues finalmente allí del propio espectáculo, del cuerpo destruido, de la muerte que alberga en el territorio digital, su anulación y al mismo tiempo su preservación en términos de archivo.